Día Mundial de la Filosofía. Yo estoy seguro que hay muchos análisis que se pueden hacer respecto a qué es exactamente la filosofía, cuál es su rol, cuál es su función, por qué es importante para nuestra sociedad, para nuestras vidas, etcétera. Pero quería dedicarle un ratito, digamos, a explorar o analizar algo que yo encuentro que no se habla mucho, y es el hecho que mi impresión, en mi experiencia, es que las personas que nos dedicamos a la filosofía usualmente siempre tenemos un momento canónico que consiste en haber conocido una obra, un libro o muchas veces una persona que nos impactó profundamente, ¿ya? Y que el impacto de esa obra, de ese libro, de ese autor o de esa persona, ese profesor que muchas veces uno conoce, deja una marca, deja una huella súper grande. Entonces yo quería hablar de algunos de mis profesores que más me marcaron y por qué hasta el día de hoy estoy profundamente agradecido de haberme cruzado, digamos, en mi camino con ellos. El primero de ellos era don Ramón Menantó Benítez, que falleció hace un par de años. Él era el profesor de Teoría del Conocimiento en la Universidad de Chile. Teoría del Conocimiento es epistemología, básicamente, ¿no? Y era un profe que era una anomalía dentro de ese departamento, en el sentido que era un profe que no iba a las reuniones, no tenía una oficina. El caballero tomaba su micro desde Peñaflor, digamos, a Santiago, llegaba, almorzaba, se pasaba buena parte de la tarde deambulando por, ¿cómo se llama?, por los jardines, preparando su clase, porque él preparaba su clase en su mente, no con notas o con papeles, etcétera. Y era un señor que era muy serio, muy... Era un viejo como 1,80 m, un viejo gigante, así onda. Y que a veces hacía una cosa como que llegaba, entraba a la sala, decía un par de cosas extraordinariamente importantes, y decía, por favor, piensen sobre lo que acabamos de hablar. Y se iba. Hacía una clase de 15 minutos. Obvio que lo importante no era eso. Cuando uno está chico, uno no ¿cómo se llama? No le da la importancia y dice, oye, mira, el viejo flojo hizo una clase de 15 minutos. Pero es que a veces el viejo tiraba unas reflexiones que eran para estar pensándolas por lo menos una semana o una vida entera, ¿ya? Y él básicamente siempre decía de que la filosofía consiste en llevar el pensamiento hasta sus últimas consecuencias. Y esas últimas consecuencias del pensamiento son las que yo creo que merecen reflexionarse, merecen considerarse, ¿ya? ¿A qué se refiere cuando decía llevar el pensamiento hasta sus últimas consecuencias? En términos sociales, en términos políticos, en términos de qué uno cree, en términos de qué cosas está dispuesto uno a hacer para defender lo que uno cree, o incluso qué ideas uno está dispuesto a defender, digamos, hasta sacrificarlo absolutamente todo, ¿ya? Sacrificar la vida social, sacrificar la familia, sacrificar el tiempo, sacrificar la propia salud, sacrificar la salud mental, sacrificar un futuro posible en el que quizás a lo mejor uno habría hecho más cosas entretenidas o habría ganado más plata, etcétera, ¿ya? O sea, hacer filosofía siempre implica sacrificios, ¿ya? Para mí el sacrificio número uno es el de la tranquilidad. Eso de que la mayoría de los trabajos la gente trabaja en su lugar de trabajo, en su oficina, en su empresa, y después el resto del tiempo es tiempo de ocio. El filósofo prácticamente no conoce el ocio. El filósofo es una persona que literalmente está batallando con las ideas 24/7, todo el día, toda la semana, todo el año, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay descanso en la cabeza para una persona que hace filosofía, ¿no? Lo otro también, típicamente hacer filosofía implica, digamos, alejarse de personas que a lo mejor uno podría haber tenido una mucho mejor relación precisamente por desacuerdos, ¿ya? El desacuerdo es también una de las cosas que define la filosofía. De hecho, hay un estudio empírico de David Chalmers y David Bourget que ellos hicieron una encuesta entre filósofos profesionales para determinar si es que habían puntos de acuerdo o desacuerdo, y encontró de que con respecto a la enorme mayoría de las tesis filosóficas existe un desacuerdo súper grande entre los filósofos, ¿ya? Entonces, yo no sé si es que exista otra disciplina en que haya un desacuerdo así de grande y así de profundo con respecto a casi todas las cosas, ¿ya?
Y eso es lo que hace que mucha gente, digamos, desde fuera de la disciplina diga, ah, los filósofos en realidad defienden absolutamente todo, incluso lo indefendible. Los filósofos no se ponen de acuerdo en nada, los filósofos han cambiado de opinión a lo largo de la historia, no hay absolutamente nada firme, nada seguro. A eso se refiere con llevar el pensamiento hasta las últimas consecuencias, enfrentarse a esa incertidumbre radical, a esa falta de seguridad, a esa falta de certeza, e incluso a veces a la falta de sentido misma, en un sentido existencial súper tangible. Enfrentarse a esa incertidumbre es una pega que es difícil, pero que es necesaria. O sea, en el fondo, mi impresión, o a mí me gusta pensar de que los filósofos hacemos el trabajo sucio dentro de una sociedad. Eso de andar buscando qué errores de concepto tenemos, qué cosas no estamos haciendo bien, qué cosas no estamos entendiendo bien. Y ese esfuerzo por tratar de hacer avanzar el conocimiento o tratar de hacer avanzar, digamos, la sociedad, aunque sea un poquitito, cuando rara vez se logra, loco, es probablemente una de las sensaciones más gratificantes que una persona dedicada a un trabajo intelectual puede tener. ¿Ya? Esa idea de pensar de que uno ha dejado, loco, un granito de arena en esta enorme playa de siglos de tradición, ¿ya? En el sentido de que los problemas filosóficos son problemas de larguísima data, pero no son problemas muertos. La gran mayoría de los problemas filosóficos son precisamente problemas que siguen afectándonos, que siguen siendo actuales y que siguen siendo importantes, ¿ya? Entonces, como mensaje en este día de la filosofía, es como, lo único que me gustaría decir es que, loco, hay que dedicarse a pensar problemas que importan. Y estamos en un momento de la historia en que tenemos problemas filosóficos en todas las disciplinas respecto a qué es el conocimiento, cómo organizar la sociedad, cuál es el sentido de la vida, de un larguísimo etcétera. Son preguntas que importan, son problemas que importan y son problemas que nos afectan a absolutamente todos, ¿ya? Así es que, bueno, a quienes se dedican a este trabajo sucio, un abrazo, ánimo, fuerza. No se gana mucha plata, obviamente, pero es lo que hay, ¿ya? Y me da la impresión de que una vida filosóficamente vivida es una vida bien vivida. Así es que, ánimo, eso. Saludos, un abrazo.